Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a tener una charla que la va a hacer la doctora Gabriela Molina acerca de queratocono y otras ectasias corneales. Y vamos a tener el gusto de tener la presencia del doctor José Rafael Giraldo, médico graduado en la Universidad de Barquisimeto, en la UCLA. Hizo oftalmología en Lavao, perteneciente a la Universidad de los Andes, y también hizo córnea y cirugía refractiva. Y además trabajó con nosotros en el Instituto de Microcirugía Ocular Caracas, 4 años aproximadamente. Y bueno, muy buena experiencia, gran amigo, eh, gran profesional y colaborador y bueno, y en este momento, pues, él nos va a brindar sus comentarios y experiencias de la charla que va a dar la doctora Ponte. Entonces, doctora Gabriela Ponte, entonces comienza la exposición. Bueno, buenas tardes para todos. Antes de comenzar la charla, quiero hacer la acotación que los criterios topográficos y tomográficos para el diagnóstico de queratocono se trató o se discutió ya en un seminario que presentamos previamente, así como como ya dimos también el seminario de segmentos de anillos intracorneales. Entonces, este seminario más que todo se va a enfocar en el queratocono como entidad clínica y en las ectasias corneales y en el tratamiento del cross-linking. El próximo seminario será únicamente de trasplantes corneales y ya para concluir el ciclo de queratocono. Entonces, bueno, para comenzar, el queratocono deriva de la palabra keras y conus, que es una palabra del griego que juntas significan córnea en forma de cono. Esta es una patología bilateral y asimétrica que cursa con un adelgazamiento de la córnea y este adelgazamiento a su vez cursa con deformidad que conlleva a protrusión de la córnea en su punto más delgado. Va o lleva consigo la presencia de astigmatismo irregular y la disminución de la agudeza visual. Generalmente puede tener varias ubicaciones, puede ubicarse en la córnea central, en la córnea paracentral, pero mayormente la ubicación del queratocono es inferotemporal. Es considerada una enfermedad no inflamatoria, pero eso actualmente está en discusión ya que se ha determinado que en el queratocono hay hay ciertos mediadores inflamatorios involucrados allí en el queratocono, como la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, lo que hace que la discusión de que si es una enfermedad inflamatoria o no es vigente. Esta es una patología que si bien es aislada puede coexistir con otras patologías oculares o sistémicas o otras condiciones como por ejemplo el síndrome de Down. El queratocono fue reportado por primera vez en 1736 por Benedict Duddell. De aquí en adelante, el queratocono ha recibido muchos nombres como córnea en pan de azúcar, córnea cónica, Prosidentia corneae, y es una enfermedad que se ha tratado de esclarecer durante todo este tiempo, pero quien dio un análisis o quien describió esta enfermedad de forma detallada fue John Nottingham en 1854. Posteriormente, Pickford describió al queratocono como una enfermedad de naturaleza intratable y de consecuencias devastadoras para la visión. Actualmente, casi un siglo después de esto, pues aún la etiología del queratocono no está completamente esclarecida. Y bueno, es una enfermedad que aún falta mucho por estudiar y conocerse acerca de ella. En cuanto a la prevalencia, es
la prevalencia varía desde un 0,2 por cada 100.000 habitantes en Rusia hasta 33 por cada 1.000 habitantes en Irán. Y en un estudio, en un metaanálisis donde se recopilaron datos de aproximadamente 15 países, se determinó que la incidencia es de alrededor de 1,4 por cada 1.000 habitantes, con una mayor prevalencia en las poblaciones de Asia y del Oriente Medio. En cuanto a la etiología de esta enfermedad, bueno, tiene muchos factores en común. Uno de ellos es la presencia de atopia. El queratocono se asocia fuertemente con la presencia de atopia, con el frotamiento ocular. Está determinado que los pacientes que son frotadores crónicos pueden desarrollar o han desarrollado queratocono. La exposición a los rayos ultravioleta, también la presencia de cierto componente genético. Se ha determinado que el 13,5% de los pacientes diagnosticados con queratocono tienen algún familiar con antecedentes positivos de queratocono. Y bueno, lo que ya les hablé anteriormente acerca de la inflamación. Los factores de riesgo: el frotamiento de los ojos, que puede estar asociado a atopia o a queratoconjuntivitis vernal, y más adelante el tratamiento, uno de los pilares del tratamiento va a estar orientado a esto. La condición de apnea del sueño, la presencia de trastornos del tejido conectivo, el síndrome del párpado flácido, la retinitis pigmentaria, antecedentes familiares positivos y el síndrome de Down. Patológicamente, el queratocono cursa con una fragmentación de la capa de Bowman. Aquí en esta lámina, aquí en esta lámina podemos ver como la lámina de Bowman no sigue o no está de forma completa, hay cierta fragmentación y por un desorden del tejido estromal. Aquí podemos determinar que la lámina de Bowman está fragmentada y hay cierta desorganización en cuanto al tejido estromal y cicatrización anormal también. El queratocono típicamente comienza en la adolescencia o puede comenzar en la adolescencia. Sin embargo, se han descrito casos donde el queratocono inicia en enfermedades en edades más tempranas. Y bueno, se puede ir desarrollando y puede ir progresando incluso hasta los 40 años. Se ha determinado que una vez que los pacientes tienen alrededor de 40 años, pues ya las fibras corneales, estromales corneales, se han estabilizado, han alcanzado como un grosor suficiente para estabilizar la enfermedad. Estos pacientes son pacientes que van a cursar con cambios en la prescripción de anteojos de forma abrupta y muy rápida en el tiempo. Son pacientes que de repente tienen -1 y a los 6 meses llegan con -1,75 de cilindro y así sucesivamente. Son pacientes que tienen cambios muy, muy bruscos. Estos cambios van acompañados obviamente de disminución de la agudeza visual. Por lo general, casi todos tienen un historial de frotamiento de los ojos. Pueden tener problemas médicos asociados, pueden tener asociados también alergias y patrones del sueño patológicos. Ok, al examen físico vamos a realizar la medición de la agudeza visual no corregida, corregida con la corrección actual y con la corrección previa. Esto para determinar si existe algún grado de progresión en cuanto a la refracción. La medición de la agudeza visual estenopeica, realizar la retinoscopia para ver si podemos determinar el reflejo en tijera. La biomicroscopía, en la que vamos a encontrar todos los signos clínicos del queratocono como tal, la presión intraocular y todos los datos queratométricos, topográficos y tomográficos para determinar si se trata de un queratocono como tal. Y obviamente la paquimetría ultrasónica, que en estos casos, sin embargo, la paquimetría, los mapas nos dan las topografías de elevación, son bastante certeros y bastante confiables.
Entonces, bueno, los signos clínicos que vamos a encontrar son el reflejo en forma de tijera al momento de realizar la retinoscopia. Podemos ver aquí como la luz se entrecruza. El signo de Monzón, que no es más que la protrusión del ojo. Aquí podemos verlo, esto se consideraría un signo de Monzón positivo. El anillo de Fleischer, que es el depósito de moléculas de hierro, y este se ve mejor cuando se coloca el filtro de luz azul cobalto. El adelgazamiento corneal, que lo podemos ver cuando tenemos la lámpara en hendidura, con una hendidura fina. Podemos ver aquí en este caso el adelgazamiento corneal. El signo de Charlotte, que lo vemos al momento de realizar el fondo de ojo con la retroiluminación. Vemos el signo de Charlotte o el signo de la gota de aceite. Las estrías de Vogt, que son estrías verticales finas que se encuentran en la parte más delgada del cono. Y bueno, los criterios de topografía y tomografía. De igual manera podemos encontrar los leucomas y en el caso de un queratocono severo que esté descompensado, bueno, la presencia de hidrops corneal. El diagnóstico diferencial del queratocono se realiza con otras ectasias corneales, como por ejemplo la degeneración marginal pelúcida, el queratoglobo y la ectasia corneal poslacida. En cuanto a la clasificación, tenemos la clasificación más conocida o en la que se han basado la mayoría de los estudios hasta el momento, que es la clasificación de Amsler-Grumich, en el que se divide en 4 estadios. Y estos estadios, pues bueno, van a tener su nivel de severidad y de complejidad a medida que van avanzando, sobre todo en la presencia del astigmatismo, de las dioptrías de astigmatismo. Va a evaluar también el promedio de keratometrías más empinadas y bueno, y el grosor corneal, la presencia de cicatrices o no, y bueno, nos va a dar de esta manera la estadificación del queratocono como tal. Y la otra clasificación o la clasificación que actualmente está o es más usada o que actualmente está siendo utilizada es la clasificación de Bellini Ambrosio, bueno, que es la clasificación A, B, C, D, que divide el queratocono desde estadio 0 hasta estadio 4 y toma los datos de los 3 milímetros en la zona anterior y posterior, pero centrados en la zona del cono. Toma también la paquimetría, la agudeza visual y la presencia o no de cicatrices. Entonces, esta clasificación toma un poco más de parámetros. Es importante antes de saber o de indicar cualquier tratamiento para el queratocono, determinar si existe o no progresión. Y para eso, pues están los criterios de progresión. Los criterios de progresión consisten en disminución de la agudeza visual de una línea o más. Refracción aumento de la refracción, aumento del cilindro en la refracción manifiesta en una dioptría que cambie durante un año, en una dioptría o más. Aumento de Una las, dioptría. aumento de las keratometrías más, aumento de la K más curva en una dioptría o más durante un año y disminución progresiva del espesor corneal. También tenemos que, bueno, el grupo de queratocono en 2015 determinó que para que se cumpliera también los criterios de progresión debía tener 2 de estos 3 criterios, y estos son empinamiento progresivo de la superficie anterior de la córnea, empinamiento progresivo de la superficie corneal posterior y adelgazamiento progresivo. Entonces, si se ha determinado que el queratocono es progresivo o no progresivo, pues depende de esto va a ser el esquema de tratamiento o la manera como vamos a tratar este queratocono, ¿sí? Si es un queratocono que es no progresivo, se puede tratar con lentes convencionales o lentes de contacto. Si este paciente presenta una adecuada agudeza visual, pues se puede considerar la implantación de anillos, el trasplante lamelar anterior, la queratoplastia penetrante
Y si la visión es adecuada, hay que monitorear si existe o no progresión, si es un queratocono estable, y si no es estable y es un queratocono progresivo, pues hay otras medidas de tratamiento. Y aquí pues va a depender va a depender del grosor corneal central. Entonces, bueno, de igual manera, si tolera los lentes de contacto y tiene una adecuada agudeza visual, pues se le puede ofrecer un crosslinking. Si por el contrario el paciente es intolerante al uso de los lentes de contacto y tiene una inadecuada agudeza visual, pues hay varias opciones del tratamiento también y esto va a depender de la paquimetría. Si es mayor de 450 micras, pues se le puede ofrecer un PRK guiado por tomografía, y si tiene una paquimetría menor a 450 micras, pues se puede ofrecer segmentos de anillos intracorneales con crosslink. Ahora, si el paciente tiene una paquimetría menor de 400 micras, ya la cosa cambia un poco, porque pues si tiene una adecuada agudeza visual y es tolerante a los lentes, necesitamos pues estabilizar esa córnea, y eso lo podemos lograr con las técnicas modificadas para realizar el crosslinking en córneas delgadas. Pero si por el contrario el paciente es intolerante a los lentes de contacto y tiene una adecuada agudeza visual, pues vamos a determinar cómo está la paquimetría en la región media y periférica, y depende de esto, pues podemos implantar segmentos de anillos y realizar un crosslinking modificado, o simplemente ya irnos a las opciones quirúrgicas. Y esto va a depender si hay cicatrices centrales o no. Entonces, bueno, la primera línea de tratamiento es el tratamiento conservador, y este está orientado en disminuir en disminuir las causas que originan o que pueden acelerar la progresión del queratocono. Entonces, bueno, el tratamiento conservador está abocado a evitar el frotamiento de los ojos, a controlar la alergia ocular con antialérgicos tópicos de acción dual, a llevar un adecuado manejo del ojo seco. Y bueno, el tratamiento conservador también incluye los lentes convencionales, los lentes de contacto blandos, gas permeable, y los lentes PROS. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues tenemos el crosslinking, los anillos intracorneales y los trasplantes corneales. Hoy nos vamos a enfocar más que todo en este seminario en lo que es el crosslinking. Entonces, el crosslinking o entrecruzamiento corneal es un procedimiento que se estudió y se determinó o se comenzó a estudiar en vista de que los pacientes diabéticos casi nunca desarrollaban queratocono. Es decir, todos los pacientes que presentaban queratocono no tenían el antecedente de diabetes. Entonces, esto hizo como eh, pensar o encaminar el manejo del queratocono a aumentar eh, los enlaces moleculares en las moléculas de colágeno de la córnea, como es lo que sucede en el caso de los pacientes diabéticos por la glicosilación, que originan como un aumento en los enlaces corneales y un endurecimiento de la córnea. Entonces, bueno, esto lo que busca es crear enlaces covalentes entre moléculas de colágeno. Esto conlleva al fortalecimiento biomecánico del tejido y se hace mediante una reacción fotoquímica con fases aeróbicas y anaeróbicas. Y bueno, lleva a la formación de enlaces cruzados entre las moléculas del estroma corneal. No solamente las moléculas de colágeno, sino también las moléculas no colágenas. Y el resultado de esto es una estabilización o un endurecimiento de la córnea, un fortalecimiento, que es la palabra. Entonces, bueno, depende el crosslinking se clasifica de acuerdo a si se utiliza, si se desprende el epitelio, si se realiza con el epitelio, o el crosslinking que se realiza en córneas delgadas. Si es el crosslinking en el que se desprende el epitelio, tenemos el protocolo de Dresden. Este es el protocolo convencional
y el protocolo que ha brindado mejores resultados. También tenemos el protocolo acelerado. Dentro de las técnicas con epitelio tenemos el crosslinking transepitelial, y para las córneas delgadas pues tenemos varias opciones, como es el crosslinking asistido por lentículas refractivas, el crosslinking asistido por lentes de contacto y la influencia adaptada del crosslinking. Entonces, bueno, en el protocolo de Dresden, que es el protocolo convencional, este protocolo consiste en un debridamiento epitelial en una zona central de 8 a 9 milímetros. Se realiza el debridamiento. Una vez que ya esta córnea no tiene epitelio, se va a instilar con una gota de riboflavina al 0,1% cada 5 minutos durante 30 minutos. Una vez que logramos que esta córnea esté lo suficientemente impregnada, vamos a observar el signo de la llamarada verde, que es la presencia de riboflavina en cámara anterior. Y posteriormente se va a realizar una irradiación con luz ultravioleta de 370 nanómetros, instilando una gota cada 5 minutos durante 30 minutos. Para este procedimiento es necesario una paquimetría mínima de 400 micras. Es necesaria una paquimetría mínima de 400 micras, ya que la profundidad de este tratamiento alcanza 280 a 300 micras aproximadamente, y se necesita que quede un remanente de células, tanto las células endoteliales como las células del estroma posterior, en las que no se absorban las radiaciones ultravioleta, ya que pues, puede ocasionar descompensación endotelial por daño endotelial por la radiación. También tenemos el protocolo acelerado. En el protocolo acelerado, o parte de la premisa de que la energía total va a permanecer invariable si se reduce la duración de la irradiación con el correspondiente aumento de la intensidad de la irradiación. Es decir, que si aumentamos la intensidad de la radiación, pero disminuimos el tiempo, podemos lograr básicamente una dosis superficial de 5,4 joules sobre centímetro cuadrado. Sin embargo, dentro de las preferencias o lo que ha dado mejores resultados, pues se encuentra el crosslinking, el protocolo convencional de crosslinking. El crosslinking transepitelial es una técnica que, si bien tiene ciertas ventajas por la comodidad que tiene el paciente de que posteriormente no va a sentir dolor, y por la disminución quizás del riesgo de infecciones, pues no es una técnica que tenga muy buenos resultados, o quizás no resultados que sean perdurables durante el tiempo. Entonces, bueno, para realizar o para lograr que una molécula de riboflavina, que es bastante hidrofílica, con moléculas de gran tamaño, penetren una córnea hidrofóbica intacta, es necesario el uso de potenciadores de la permeabilidad corneal, como son el EDTA, el cloruro de benzalconio, el trometamol y la gentamicina. En este caso se va a realizar una instilación de cada 90 segundos durante 4 minutos, y posteriormente se va a instilar la riboflavina cada 90 segundos durante 6 minutos para dar una dosis de irradiación de 7 joules sobre centímetros cuadrados. Este efecto del crosslinking transepitelial es atenuado debido a una concentración estromal reducida o inadecuada. Y para poder realizarlo, la paquimetría tiene que ser mayor a 325 micras. Ahora bien, tenemos todas las técnicas modificadas para córneas delgadas, y dentro de estas tenemos el crosslinking asistido por lentículas. En este caso, fue un estudio en el que realizaron o de los pacientes que extrajeron lentículas refractivas mediante SMILE, que eran pacientes miopes. Bueno, se extrajeron estas lentículas refractivas. Estas lentículas refractivas se estandarizaron a un grosor de aproximadamente 100 micras, y estas lentículas se ubicaron en la parte más delgada del cono.
Esto dio como resultado, y bueno, se aplicó el protocolo convencional, el protocolo de Dresden convencional. Bueno, obviamente después de realizar el debridamiento epitelial se colocó la lentícula refractiva centrada sobre el vértice del cono. Y bueno, esto dio como resultado una estabilidad o una línea de marcación igual de 280 a 300 micras de profundidad, respetando el área necesaria para permitir la salud del endotelio corneal. También tenemos el crosslinking asistido por lentes de contacto. En este caso, se utiliza el riboflavina isosmolar al 0,1% cada 3 minutos durante 30 minutos previo al momento de la irradiación, e igual manera o simultáneamente el lente de contacto se sumerge en una solución de riboflavina durante 30 minutos previo a realizar la irradiación. Posteriormente, se coloca el lente de contacto sobre la córnea y con paquimetría ultrasónica se determinó que el espesor mínimo era superior a 400 micras para de esta manera iniciar la irradiación con luz ultravioleta. Entonces aquí podemos ver que aquí podemos ver cómo tenemos el lente de contacto, la película precorneal, y el lente de contacto con la película precorneal, pues hace o completa el espesor corneal necesario para poder administrar la dosis de irradiación. Y de este lado derecho tenemos la imagen del mismo paciente una vez aplicado el crosslinking. Y bueno, podemos ver aquí, por ejemplo, que la línea de demarcación tiene, bueno, la línea de demarcación y el sitio de o la zona de seguridad para preservar. Ahora, el crosslinking de fluencia adaptada se determinó porque según la cantidad de espesor corneal se puede establecer la cantidad de tiempo para dar o administrar irradiación que no sea nociva para el endotelio corneal. Entonces, bueno, se crearon ciertos nomogramas, como este que tenemos aquí, donde se puede administrar crosslinking en córneas delgadas, pero con una fluencia adaptada y un tiempo también específico para evitar el daño endotelial. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos córneas que son muy, muy delgadas, donde la línea de demarcación deja un remanente, en este caso una córnea deja un remanente de 84 micras, aquí de 105 micras y aquí de 100 micras. Ahora bien, vamos a hablar de otras ectasias corneales y dentro de ellas tenemos al queratoglobo. El queratoglobo es una ectasia corneal no inflamatoria que puede ser congénita o adquirida. En el caso de que sea congénita, pues es una patología que viene con el nacimiento y está asociada a otras enfermedades sistémicas como el síndrome de Ehlers-Danlos, la maurosis congénita de Leber y el síndrome de la esclerótica azul. Y en el caso de que es adquirido, se presenta ya en la edad adulta y está relacionado con la degeneración marginal pelúcida y el queratocono. En este caso, a pesar de que el adelgazamiento es mucho mayor y quizás es un adelgazamiento mayor que en el queratocono, pues las fibras estromales no tienen o no cursan con una desorganización como sucede en el queratocono. Aquí podemos ver que hay pérdidas o puntos focales de pérdidas de la capa de Bowman, y aquí podemos ver cómo hay una cicatriz con pérdida de la capa de Bowman. También podemos ver discontinuidad en la membrana de Descemet, y aquí podemos ver una membrana de Descemet que está engrosada y está rota. Aquí en esta imagen podemos ver, por ejemplo, ausencia total de la membrana de Bowman y aquí de la capa de Bowman, y aquí podemos ver que también hay ausencia de la capa de Bowman que es sustituida por una cicatriz colágena gigante. Entonces, bueno, aquí las alteraciones focales de la capa, hay alteraciones focales de la capa de Bowman, pero son a predominio de la córnea periférica. En la córnea central también hay alteraciones focales en la capa de Bowman, pero a menor intensidad,
y se encuentra la presencia de hiperplasia epitelial central, como en este caso que podemos ver que la córnea central tiene cierto grado de hiperplasia epitelial. Puede cursar con la presencia de neovascularización o cicatrización. Esta patología cursa con niveles bajos de inhibidor de proteinasa alfa 1, lo que relaciona esta patología con alteraciones en la síntesis o degradación estromal del colágeno. Aún la etiología no está muy bien dilucidada, igual que en el resto de ectasias, pero en este caso no está asociado a enfermedad atópica. Estos pacientes característicamente van a cursar con discapacidad o disminución de la agudeza visual que no puede corregirse. Pueden cursar con dolor ocular intenso en el caso de que tengan un hidrops corneal agudo. Son pacientes que tienen queratometrías bastante elevadas, de 50 a 60 dioptrías, y en este caso no se van a encontrar los anillos de Fischer, las estrías de Vogt y las cicatrices en el estroma anterior. Bueno, en la tomografía podemos evaluar pues el adelgazamiento, las grandes curvaturas y el adelgazamiento bastante difuso y severo de la córnea. En cuanto a los signos, pues son pacientes que van a tener miopía o alta miopía, astigmatismo irregular, un reflejo retinoscópico irregular, la protrusión globular de la córnea, que es característica de esta patología, un adelgazamiento corneal difuso que va a ser mucho más severo en la periferia, eh, rupturas o desgarros espontáneos en la membrana de Descemet que van a cursar con hidrops agudo y cicatrización o neovascularización del estroma. Por parte del paciente, el paciente va a presentar disminución de la agudeza visual, una agudeza visual subóptima incluso con corrección. Es un paciente al que no se le pueden ajustar lentes de contacto, van a tener una agudeza visual subóptima o van a presentar dolor con el uso de lentes de contacto y van a presentar episodios agudos de dolor ocular seguidos de resolución y aún mayor disminución de la agudeza visual. Entonces, en cuanto al tratamiento, la primera línea del tratamiento en este caso es con lentes convencionales porque buscamos rehabilitar la visión. Sobre todo si son pacientes pediátricos, es súper importante rehabilitar la visión y lograr o evitar que estos pacientes no desarrollen ambliopía. Bueno, hay grandes detractores y sobre el uso de lente de contacto. Se prefiere el uso de lentes convencionales, ya que al ser una córnea tan delgada, cualquier traumatismo puede originar una ruptura corneal. Entonces, aparte de que el lente pues, corrige la visión o brinda una mejoría en la agudeza visual, pues también sirve como protector ante agentes externos. Y el tratamiento con lentes de contacto es bastante discutido, se deja como una segunda línea de tratamiento, ya que estos pacientes pues, son pacientes que no toleran muy bien los lentes de contacto blandos, los lentes de contacto rígidos, si no están bien adaptados, son lentes de contacto que más bien pueden ser nocivos para ellos. Y en el caso de los lentes de contacto esclerales, si están muy ajustados, son lentes de contacto que pueden disminuir el paso de los nutrientes hacia el resto de la córnea, o por el contrario, si son lentes que están un poco flojos, pues pueden causar epiteliopatía por el roce. También el tratamiento está abocado a disminuir los síntomas que ocasiona el hidrops corneal agudo, como son el uso de solución salina hipertónica, agentes cicloplégicos, lentes de contacto blandos terapéuticos, y se ha determinado que también puede ayudar el uso de los supresores acuosos. En cuanto al tratamiento quirúrgico del queratoglobo, esto es realmente un desafío porque, bueno, se tiene que hacer, si se va a hacer una queratoplastia penetrante, tiene que hacerse una queratoplastia penetrante de gran diámetro y estas queratoplastias por lo general cursan con más posibilidad de rechazo al injerto que en una queratoplastia penetrante normal. También, bueno, se han determinado múltiples técnicas de queratoplastia lamelar. Dentro de ella
tenemos la epiqueratoplastia, donde se hace unas disecciones en la córnea del receptor para de esta manera estas disecciones van por detrás del limbo para de esta manera poder colocar parte del injerto del donante y poder solucionar aquí el inconveniente de que tenemos una córnea donante con un grosor normal en un lecho receptor que es muy o severamente delgado, severamente adelgazado. Otra de las opciones quirúrgicas es la cirugía en dos pasos, donde primero se realiza una queratoplastia tectónica lamelar para poder dar un soporte estructural y una vez que esta queratoplastia ya se ha acoplado, donde se realiza también un colapso parcial de la cámara anterior vía paracentesis, 6 meses después aproximadamente, cuando ya esto está acoplado, pues se procede a realizar una queratoplastia convencional o una queratoplastia penetrante eh, en el centro de esta queratoplastia tectónica para brindar buen grado de visión en estos pacientes. Sin embargo, todos estos procedimientos en este tipo de pacientes son un desafío bastante grande. Ahora, la degeneración marginal pelúcida también es una ectasia, no es inflamatoria y se caracteriza por un adelgazamiento de la córnea inferior en forma de media luna. Este adelgazamiento puede llegar a tener un 20% del espesor corneal normal y tiene o cursa con un adelgazamiento de 1 a 2 milímetros de altura, de 6 a 8 milímetros de diámetro horizontal y cursa, esto es súper importante porque cursa con 1 a 2 milímetros de córnea cercana al limbo, que va a ser córnea con grosor normal. O sea, esta media luna de adelgazamiento se encuentra por arriba de 1 a 2 centímetros de córnea normal a partir del limbo esclerocorneal. En este caso no hay inflamación y la córnea central cursa con un espesor normal. Esto se ha descrito, o la forma de esta córnea se ha descrito como córnea en forma de barriga de cervecero. Y bueno, podemos verla en la topografía como este adelgazamiento en el área inferior con grosores corneales centrales normales. Esta patología tiene cierta correlación con el queratocono y el queratoglobo. Se ha descrito que tienes el 10% de esta población puede estar relacionada con queratocono y el 13% puede estar relacionada con queratoglobo. Tiene una incidencia que puede ir desde los 20 años hasta los 50 años. En este caso, es una enfermedad progresiva que no se presenta en la infancia, sino ya más bien en la edad adulta. Y en ciertos estudios que se han realizado han determinado que, por ejemplo, 17 de 27 casos de degeneración marginal pelúcida cursan con queratocono en el ojo contralateral. Esto quiere decir que quizás la degeneración marginal pelúcida pudiese tratarse de una forma fenotípicamente diferente de queratocono. En este caso, los pacientes van a cursar con deterioro visual progresivo a pesar de la corrección con gafas. Pueden presentar episodios de hidrops corneal agudo y dolor con disminución aguda de la visión. Como les expliqué antes, tienen una forma de panza cervecera en sección transversal, un astigmatismo alto e irregular contra la regla, con un aplanamiento del meridiano vertical a expensas de un acurvamiento del meridiano horizontal en la parte inferior. En la topografía, pues podemos ver la clásica imagen de aves besándose o la tenaza del cangrejo. Y bueno, podemos ver en la videoqueratoscopia la imagen de alas de mariposa. Y bueno, aquí también podemos ver en la topografía, esta es una ORBSCAN, la imagen de aves besándose. El tratamiento de esta patología está más orientado al tratamiento con lentes de contacto. Es la primera línea de opción de tratamiento y tenemos la opción de lentes de contacto tóricos, híbridos o gas permeable.
También tenemos que en este caso los lentes convencionales fallan temprano y las opciones quirúrgicas no siempre tienen buenos resultados. De hecho, hay muchas opciones quirúrgicas, pero ninguna de ellas ha obtenido excelentes resultados a lo largo del tiempo. Y dentro de ellas, pues tenemos la diatermia, queratoplastia lamelar, queratoplastia laminar en forma de C, termoqueratoplastia, resección en forma de media luna, laminar, resección en cuña, resección en medio luna de espesor total, reemplazo por un injerto cornoescleral a mano alzada, injerto laminar tectónico seguido de queratoplastia penetrante central, injerto de epiqueratofaquia grande y anillos intracorneales con láser de femtosegundo. Pero la verdad es que los resultados pues no son alentadores o no son, o mejor dicho, hay tantas opciones, pero no hay una que se haya establecido como un protocolo de tratamiento quirúrgico para estos casos. Entonces ya para terminar y resumir un poco, vamos a ver las diferencias aquí de las tres ectasias. Tenemos aquí de este lado una imagen, una fotografía de un paciente con queratoglobo y aquí en este diagrama podemos observar cómo es el queratoglobo, cómo es el adelgazamiento y la forma de la protrusión corneal, donde cursa con un adelgazamiento periférico mayor que el adelgazamiento central. En el OCT anterior lo vamos a ver de esta manera, con una cámara anterior bastante amplia. Y bueno, en la topografía vamos a observar estas imágenes típicas difusas. De este lado, en el centro, tenemos una foto de un paciente con degeneración marginal pelúcida y podemos ver aquí en esta hendidura como justamente la hendidura viene con un grosor normal y aquí podemos observar justo aquí el área de adelgazamiento inferior. En este diagrama podemos ver cómo se correlaciona ese adelgazamiento y cómo es la forma de esta córnea en un corte transversal. Y por último, bueno, tenemos aquí una córnea con queratocono, forma de cono, donde la protrusión es más bien central, muy cónica. Eh, y bueno, aquí podemos ver cómo se ve en una tomografía de segmento anterior, en un OCT de segmento anterior. Y bueno, aquí podemos ver la imagen característica topográfica del queratocono. Bueno, cualquier Muchas comentario, doctor José. gracias, Gabriela. Bastante bien. Bueno, entonces yo quería hacer varias observaciones y con el doctor Giraldo, por su experiencia y conocimiento también que nos apoyara en esto, ¿no? Entonces, hay el tema de lo que siempre llama la atención, que es el implante de los anillos intraestromales y crosslinking, ¿no? En principio los anillos pensaban que estabilizaban el queratocono o se empezaron a usar para corregir miopía. Después resulta que habían cosas mejores por la facilidad del procedimiento y también por su predictibilidad. Y, y, y los anillos también, entonces empezaron a usar queratocono para mejorar la visión, para corregir el astigmatismo, para que se toleraran mejor los lentes de contacto y en algunos casos también frenaban la progresión y otros casos entonces se usaban este procedimiento combinado con crosslinking. Entonces, ¿qué nos dice el doctor Giraldo al respecto de anillos, su utilización, crosslinking o ambos? Ok, bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a la doctora Gabriela. De verdad, creo que es un excelente resumen de estas tres entidades. Hay mucho de qué hablar de esto y para hacerlo en este tiempo, pues, la verdad, pues, le felicito por la síntesis que hizo. Este,
dejó claro que hablaron ya previamente de topografía corneal, que es un tema bastante extenso también. Entonces, hablar de eso más esto, pues quizás bien tedioso, ¿no? Entonces, de la manera en que se hizo, pues yo pienso que se hace mucho más práctico, obviamente, pero evidentemente que manejar la topografía corneal para el diagnóstico del queratocono es muy importante. Entonces, teniendo eso claro y todos los demás datos que proporcionó, como por ejemplo, cuándo ocurre el queratocono, en qué edades, en qué porcentaje es progresivo o no, es crucial para saber qué vamos a hacer con el tratamiento del queratocono. Es decir, tenemos que saber que más o menos el 40% son progresivos y que el 80% lo hace más o menos entre los 20 y los 30 años, como ella lo dijo. Entonces, yo digo que en la práctica, diagnosticar el queratocono no es algo que normalmente hacemos de screening como otras enfermedades, sino que son esos pacientes que vienen para consulta refractiva y dentro del despistaje o del estudio paraclínico que le hacemos, determinamos que tenga queratocono. O sea, son pocos esos casos que de verdad son sintomáticos y que decimos, oh, aquí llega un queratocono. O cuando lo vemos ya con signos clínicos de queratocono, pues poco tenemos que hacer. Entonces, ahí es donde yo pienso que radica, digamos, la importancia de todo lo que se está haciendo hoy en día para el diagnóstico precoz de queratocono y establecer si es progresivo o no, en primer lugar. Muchos estudios se hacen, no solo topografía, histéresis corneal, como ya muchos lo saben, en algunos lugares lo hacen, otros no. Microscopía confocal es otra de las cosas que se está haciendo para diagnóstico temprano de queratocono y evaluación de progresión del queratocono para determinar las células que hay en la córnea en vivo, cómo están las lamelas, cómo están los nervios corneales, etc. Y hoy, incluso como bien lo explicó ella, también marcadores inflamatorios, interleuquinas, que aunque en una enfermedad no inflamatoria, pues se ha visto relación con ello. Entonces, viene y se pregunta uno, bueno, pero muchos de esos pacientes tienen atopia de bases, tienen conjuntivitis alérgica, a lo mejor las interleuquinas están elevadas es por la alergia y no por el queratocono, son frotadores y por eso tienen queratocono. Entonces, sí, pero cada vez más se hacen estudios para tratar de detectar el queratocono de una manera mucho más precoz. ¿Por qué? Porque entonces allí viene lo que ella muy bien explicó, ese flujograma que creo que es del doctor Alió Hijo, donde se establece pues, criterios para abordar el queratocono. Entonces, hablando de eso, lo primero que yo pienso que uno tiene que determinar es si el queratocono es progresivo o no es progresivo. Eso, y ahí evidentemente lo expuso ella. Entonces, teniendo un queratocono, digamos, no progresivo, con una agudeza visual buena, es un queratocono que prácticamente habría que observar. O sea, un paciente que no tiene un queratocono progresivo, hacer un cross-linking, pienso que es muy controversial, ¿no? Aunque existan personas que puedan decir que se haga. Ahora bien, si el queratocono tiene evidencia de progresión, según los criterios que ya muy bien explicó, entonces uno pudiese considerar hacer un cross-linking. Yo pienso que hay dos cosas diferentes aquí a tratar. Uno es la progresión y otro es la calidad visual del paciente. Eso también es otra cosa que hay que considerar. Si el paciente tiene un queratocono progresivo, lo único que trata la progresión hoy en día es el cross-linking. Más nada. Pero si un queratocono no progresivo, la mejor manera o la manera menos invasiva de tratar el queratocono es con un lente de contacto de muchos tipos, bien sea escleral, híbrido, rígido, gas permeable, el que determine. Yo particularmente no soy amigo de lentes de contacto en la práctica cotidiana, pero en pacientes con queratocono es lo primero que tenemos que probar antes de considerar unos anillos, por ejemplo. Pienso que los criterios de los anillos están bien determinados como un procedimiento, como lo decía el doctor Felipe, un procedimiento ortopédico. Es decir, es adaptar anillos para que el paciente pueda ver mejor con lentes de contacto o anteojos. Es decir, la indicación formal de un anillo ha de ser pacientes con una agudeza visual mejor corregida en ese ojo de 20/30 o menor, o sea, que no sea una muy buena agudeza visual, que sea intolerante a lentes de contacto. Yo bajo ninguna circunstancia adapté anillos a pacientes
en los que primero no hayan probado tolerancia a la lente de contacto. Pienso que es el primer paso para abordar terapéuticamente el queratocono. Entonces, si el astigmatismo es mayor de 3, hay una serie de factores pronósticos para ver si el anillo puede ser, digamos, de buen pronóstico para ese paciente. Uno considera colocar anillo, pero una vez más, eso sería si no tolera las lentes de contacto. Y el crosslinking es un procedimiento aparte, o sea, no es algo que se haga primero o después o que lleve un orden. Yo pienso que depende de cada paciente. Esa es mi opinión. Ya cuando el paciente tiene estrías corneales, todos los signos clínicos de queratocono que muy bien describió la doctora, el paciente lo más probable es que si no tolera lentes, yo trataría con lentes de contacto, unas queratometrías de más de 58, con estrías, etcétera, no es un buen paciente para anillo. Es un paciente que más bien posiblemente se beneficie de un trasplante de córnea o lamelar, etc. Gracias, doctor. Hola, yo Bueno. agregaría, hablando de lo del diagnóstico y del diagnóstico precoz, que nos estamos ayudando muchísimo en los últimos años gracias al advenimiento del estudio de la cara posterior de la córnea desde el punto de vista topográfico. Entonces, de hecho, esto nos ha permitido no operar a muchos pacientes que previamente hubiéramos operado al ver signos en la cara posterior que antes no éramos capaces de estudiar. Y sabemos que con eso, bueno, se han ahorrado cantidad de ectasias post-LASIK o post-PRK. Y con el tema de los anillos, bueno, justo nuestra clase anterior fue sobre anillos, invitamos a la doctora Claudia Pasillo y fue excelente porque nos habló prácticamente igual que tú, José, de la parte de que hay que individualizar los casos. Ella prácticamente todas las opciones ha tenido, que primero crosslinking y después anillos. A veces entonces pone los anillos y después aplica el crosslinking, pero son criterios particulares que depende mucho de la progresión. Y el mensaje que siempre me encanta dejar a las muchachas en formación, que un paciente con una buena agudeza visual corregida, pues hay que dejarlo quieto, ¿no? Si Claro. tú tienes documentado algo de progresión, pero el paciente sigue llegando 20-20-25, 20-20 o 20-25, pues uno sigue observando. Y ahorita también, aparte de los lentes gas permeables, están los de apoyo escleral, que aunque son costosos, pero siempre es una opción no quirúrgica a la que tenemos acceso en estos momentos en el país. Y entonces, bueno, siempre respetar que un paciente con buena agudeza visual corregida, pues hay que evitarle el otro tipo de soluciones. Y lo otro también que es importantísimo, hablando del tema de lentes de contacto, los cuales yo tampoco adapto, pero estamos rodeados de gente que los adapta Muy espectacularmente bien, bien. exacto. Allí en IMOC, muchas veces nos ocurre que tenemos un paciente con una ectasia corneal, un queratocono, que su mejor corrección en consulta es 20-40, 20-30 y lo enviamos a adaptación de lente de contacto y llegan a 20-20 o 20-25. Entonces, siempre para recalcar algo que me parece tan importante que acabas de decir, que es siempre ver cómo mejora el paciente con lentes de contacto antes de decidir otras técnicas. Y además, lo otro también, que como ya lo comentó, el tratamiento de la alergia conjuntival es crucial. Muchos de estos pacientes no toleran lentes de contacto, pero no lo toleran de repente, pues son pacientes alérgicos. Entonces, de repente, uno como oftalmólogo primero trata la alergia o trata el ojo seco y luego lo refiere y explicándole bien la importancia de que qué haría pues el lente de contacto en ese caso. Yo pienso que muchos pacientes se adaptan muy bien luego. Te repito, yo no, y como cirujano refractivo, yo más bien evité muchas personas que usaban lente de contacto, pero en este caso no, en este caso en el queratocono yo pienso que definitivamente es lo primero a tratar, a intentar pues en el tratamiento en caso de los pacientes que sean candidatos a ello, antes de operar definitivamente, 100%. Ahora bien, tenemos pacientes con progresión, pues allí sí consideramos crosslinking.
que como bien lo explicaste, hoy en día hay mucho. Yo pienso que hablando del crosslinking, pues es un tratamiento que lo que hace es bastante tedioso porque te lleva bastante tiempo aplicándolo, etcétera. Y en los últimos años lo que se ha tratado pues es de hacer... ¿Qué pasó? Piense repito, en el caso de que tengamos un paciente que tenga progresión, se compruebe la progresión y no tolere el uso de lente de contacto y tenga mala visión con lentes convencionales, ¿en qué pensarías tú y cómo lo harías? Bueno, inicialmente en un paciente que con progresión, con un astigmatismo alto, intolerante a lentes de contacto, yo probablemente, de acuerdo a la edad del paciente, yo intentaría primero anillo, con esas características. Anillo. Y si se comprueba que hay progresión, el Haría un queratocono. crosslinking también, puede ser un procedimiento combinado de anillo y más crosslinking. ¿Hay alguna? Porque yo siempre he oído que hay, cuando se piensa en anillo y crosslinking, ¿qué es lo primero? ¿El Sí, hay anillo o mucho el trabajo crosslinking? y hay personas que dicen, no, es que después colocar los anillos es más difícil. Y Sí, realmente no, yo no es que sea, que te diga que lo hicimos, colocamos anillos en pacientes que tenían ya crosslinking y de verdad no, la diferencia, o sea, sin problema. con procedimiento manual, no con Sí. Fento. Y de verdad que el procedimiento fue muy similar, nunca tuvimos algún problema de decir que era una córnea mucho más dura, etcétera, no, para nada. Entonces, yo cuando lo llegué a enfocar, hecho, recuerdo pacientes que tuvimos allá, inclusive en el IMOC, que tenían intolerancia a lente de contacto comprobada ya, con un astigmatismo alto, de más de 3 dioptrías, que el paciente quería ver mejor. O sea, hacer un crosslinking para esperar, no sé, un año para ponerle los anillos es lo que yo veía complicado pues, en ese momento. Entonces, en esos pacientes que estaban buscando ver mejor también, iniciábamos con anillos y luego con crosslinking. La idea del anillo era poner los anillos no para que viera mejor con los anillos, porque yo también, aunque muchos pacientes sí tenían, corregían, y ustedes saben, muchos pacientes allá pues que mejoraban su agudeza visual simplemente con los anillos, pero nunca ofrecíamos los anillos para que vieran mejor con ellos. Era para que sobre ellos pudiéramos adaptar lentes de contacto que toleraran mejor o que con sus anteojos pudieran ver mejor. Así fue como lo enfoqué yo pues, en ese momento y pienso que es lo que un paciente de repente quiere, que es ver mejor. Entonces, la mejor manera de hacerlo sería en ese orden, ¿no? Ahora, un paciente que posiblemente vaya a necesitar anillo, pero no ha probado lente de contacto y tiene un queratocono progresivo, pues allí yo primero haría crosslinking. Y luego, y le digo, de repente luego vamos a colocarte unos anillos. Primero vamos con lentes de contacto, ¿verdad? Lo haría de esa manera. Pero si un astigmatismo alto, intolerante a lentes de contacto, yo iniciaría con anillos. Mira, en el caso que el paciente necesite una queratoplastia, ya ha agotado todos los recursos y bueno, ya la córnea no es posible por la leucoma, etcétera. O sea, ¿cuál es el procedimiento ideal y qué recomiendas tú? ¿La queratoplastia lamelar o la penetrante? El DAC sería la de elección. Yo no tengo experiencia en la melar, Ajá, pero definitivamente por los riesgos que implica una muy buena queratoplastia lamelar, pues sería la indicación para estos pacientes. Este, pero bueno, si no contamos con esa claro, eh, técnica, con la disposición para ello, pues una penetrante definitivamente, sin dudarlo. claro. Eh,
Claro. A propósito de las clasificaciones de Crewmate también, luego es una clasificación, todas esas clasificaciones son muy importantes para nosotros, ¿verdad? Decir, bueno, un queratocono es leve, moderado, o sea, estadio 1, estadio 2, estadio 3, etc. Luego el doctor Alió también agregó la aberración comática dentro de esa clasificación de Crewmate, que me parecía que tiene un poco más de sentido, porque es algo que hemos dejado un poco de lado, que de repente en la parte refractiva pues, de los pacientes con queratocono, que de repente esa aberración cromática tiene bastante importancia en el momento de colocar anillo. Pero nunca le conseguí un fin práctico a la clasificación en yo decir, ok, es estadio 2, entonces el tratamiento es este. O sea, no necesariamente. Y un paciente con una paquimetría, no sé, de 420 micras, no necesariamente tiene una curvatura de 52 dioptrías. Entonces, tanto encasillar al paciente en la clasificación como decidir en base a la clasificación cuál es la terapéutica se le va a proporcionar al paciente, digamos que no van de la mano, pues. Entonces, pienso que es bastante teórica o para fines quizás de clasificación, etcétera, de research o eso, pero en la práctica cotidiana no es lo que normalmente pues hagamos. ¿Qué más pudiésemos agregar? Yo pienso que la mayoría pues, de estos pacientes, como te digo, muchas veces los diagnosticamos por casualidad, pues, ¿verdad? No es un paciente que va a nuestra consulta ya con el diagnóstico. Entonces, el tema aquí, o nuestra, digamos, principal objetivo es tratar de identificar esta enfermedad tempranamente, que como oftalmólogos siempre lo pensemos. Son pacientes con astigmatismo, oblicuo, que no corrige bien con anteojos, atópico, como bien lo explicó la doctora, con floppy eyelid, con definitivas características que te hagan pensar que puede tener un queratocono, hacerle sus estudios, tratar de ya después de los 20, los 30 años. Por eso, ya luego de los 40, 45 años, poco se hace crosslinking. Entonces, vuelve para nosotros un segundo grupo de pacientes que diagnosticamos de queratocono, que es cuando vienen para cirugía de catarata, que tienen queratocono subclínico o no estudiados, pues, y cuando le hacemos sus estudios preoperatorios para cirugía de catarata, tenemos pacientes de queratocono, y viene otra gran pregunta: ¿qué lente le ponemos? ¿No? Entonces, o ¿qué hacemos? ¿Le ponemos anillo? ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos lentes de contacto? O sea, entonces ahí vuelve otra vez a ponerse en práctica, yo creo que ese flujograma que mostró la doctora, pero considerando que ya después de los 40 y 45 años el crosslinking pierde indicación también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna observación de alguno? Bueno, nada, creemos que ha sido bastante clara la exposición y bueno, damos las gracias a la doctora Gabriela Yo, Molina. una última cosa que quisiera agregar, Vale. que tenemos bastante información, todos esos datos que proporcionó la doctora de la incidencia en los asiáticos, es lo que bastante se conoce, ¿no? De toda la estadística a nivel mundial, pero desafortunadamente, como tantas otras cosas, no tenemos nuestra propia estadística en Venezuela, ¿no? Bueno, menos que yo sepa. Y yo pienso que es una enfermedad bastante, diría, porque es una enfermedad bastante común en Latinoamérica y allá en Venezuela. Y qué lástima que no tengamos esos registros, porque creo que serían de mucha importancia.
Bueno, José, muchísimas gracias por tu participación y tu conocimiento y tu experiencia y brindarnos ese gran apoyo. Y Cuando quieras. desde Los Ángeles, pues, Sí, José Rafael está en Los Ángeles, está a sí, 3 horas de diferencia horaria y bueno, también te deseamos mucho éxito en el camino que has gracias. elegido. Estamos a la orden por acá y para cualquier otra reunión. Hay una, hay Te una vamos a preguntita, fastidiar otra vez. hay una Pero, preguntita del público en el chat. Ajá. Dice, por favor, ¿nos pueden ampliar la información de ectasias posteriores al ASIC? ¿Se decide Ah, tratamiento para la progresión también? interesante. sí, bueno, definitivamente en estancias por LASIK pienso que se debe tratar de la misma manera que en el caso de queratocono, pues, o sea, con ese mismo flujograma de considerar realizar o no crosslinking. Desafortunadamente, en estos pacientes el grosor corneal es muy delgado, pues, entonces muy pocas cosas podemos hacer al respecto y pues depende de cada paciente, ¿no? También tienes la limitación del flap, ¿no? En Es caso de que la, haya sido LASIK, entonces manejar anillos con flap es corneal un tema mucho más engorroso, definitivamente. Y la mayoría de ellos, pues, terminan o primero, como siempre en este tema, en lentes de contacto, que es lo que generalmente ese paciente no quiere, por algo superó, y en el peor de los casos, pues, un trasplante de córnea, ¿no? Mira, o sea, Yo otra tengo una pregunta en el última caso. pregunta. Ajá, dime. Tengo una última pregunta. En esos pacientes que bien mencionaba, que son pacientes que de repente llegaron con un queratocono estable a la edad adulta y ya vienen por catarata, desde su experiencia, ¿es buena idea tratar su astigmatismo elevado con un lente tórico o preferiblemente se prefiere dejar con lente monofocal y corregir el astigmatismo con lentes convencionales? ¿Qué, desde su experiencia, qué resulta mejor en este tipo de pacientes? Es una muy buena pregunta. Como cirujano refractivo me gustaba meterme en muchos problemas, pero ese es uno de los problemas que yo generalmente evitaba. Es decir, un paciente con esas condiciones, en el 98% de los casos, con un lente monofocal, y advirtiéndole al paciente que iba a necesitar corrección postoperatoria, por supuesto, pues, con anteojos probablemente, O con lente de o contacto. con lente de contacto si fuera necesario. Hace una semana interconsultamos con un paciente con esas idénticas características. Iban a operar, queratocono, 50 y tantos años, ¿no? Y nos preguntaban eso, o sea, qué hacer. Y la verdad que la recomendación de todos era un monofocal en ese caso. Okay. Y bueno, que en el caso de queratocono el astigmatismo es irregular. Monofocal estéreo, Y entonces exacto. con un tórico tú lo que corriges es el astigmatismo Regular. 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 Entonces son dos cosas diferentes. Sí, Son sí. dos cosas diferentes. Ahí Pero no luego es que hay, no sabe, es que lo hace. Entonces, sí, bueno, sí, hay pacientes que tienen un astigmatismo de 5 y ya con astigmatismo de 3,75 y bueno, pero realmente yo soy de la opinión de colocar un esférico monofocal. No, igualmente, pues si el paciente en el postoperatorio no está contento, dice, no, yo no estoy contento con los resultados y tiene un tórico dentro, entonces te toca colocarle el lente de contacto y con el lente de contacto entonces aparece el astigmatismo inducido por el lente tórico. Entonces te quedas en un tema de esto que le tienes que poner lente de contacto y corregirle con un lente externo el astigmatismo que le pusiste o inducido por el lente de contacto tórico. O sea que la recomendación, igual, yo coincido que eso no funciona bien. En la grandísima mayoría de los casos. y siempre Hay hay un, excepciones, hay casos que documentados con queratocono frustro, bastante periférico, entonces el área central, pues, bueno, no tiene astigmatismo irregular, entonces esos casos van súper bien con los tóricos, ¿no? Quedan muy bien, pero bueno, es así
Hay que estar Ok. documentado de que sea frustro, de que los 3 milímetros centrales corneales, tú puedas sacar de allí pues los datos para el cálculo del lente y van bien. Sí, pero bueno, es un temazo. Mira, o sea, y experiencia en crosslinking en pacientes que tienen queratotomía radial en caso de progresión de hipermetropía progresiva, etcétera. Sí. ¿Hay alguna experiencia al respecto? Tú sabes que yo nunca realicé crosslinking en pacientes con keratotomía radial o Sí. incisiones en la córnea. No lo hice porque cuando todo esto comenzó, yo recuerdo al doctor, un caso no me recuerdo, del doctor de Colombia, de Medellín, que siempre iba a Venezuela a los congresos. No me recuerdo ahorita el nombre de él. Él Era Ruiz, explicó, Ruiz no era, ¿no? Ruiz, no, no. no, bueno, Bueno, uno de ellos, recuerdo que describió un caso en el que luego de hacer el crosslinking, las heridas se abrieron eh, todas, pues, o sea, se abrieron las heridas y entonces nunca hice crosslinking en pacientes por keratotomía radial. Recuerdo que en la literatura en ese momento, pues habían algunos casos de escritos de sí, pacientes que se lo habían realizado, pero yo nunca hice. claro. Por Por esa experiencia por de ese él, y antecedente. tenía lógica y Sí, nunca lo hice. No sé en qué pasa, no he visto que trabajos recientes al respecto, no sé. sí. Bueno, ahora sí creo que no hay ¿Algún, más preguntas. es interesante, ¿no? Como Es muy interesante. dato anecdótico, aquí en Estados Unidos no se hace crosslinking, sino solo con el Avedro. Es la única máquina aprobada por la FDA y el costo no es cubierto por las empresas de seguro. El costo es de alrededor de $8,000 por ojo. Entonces, la cantidad de procedimientos no es muy grande. Y como es con el Avedro, ese dispositivo es como este láser que utilizan tarjetas, ¿no? Entonces, es sumamente costoso. O sea, el precio es así, es por lo costoso del procedimiento que tienes que comprar la tarjeta cada vez que usas el equipo, ¿no? Así el equipo sea tuyo o lo tengas a consignación, pero es bastante costoso. Y es el único que hay acá. Bueno, doctor, muchas gracias de verdad por No, todo, a la orden. Quería las dejar, dudas que nos disipó hoy. voy a ver si tengo tiempo de compartir por el chat hay algunos trabajos que tenían por allí de queratocono, que pienso que es bueno tenerlos a la mano para cualquier Claro, análisis. sí. Y también quería, bueno, voy a dejar mi teléfono y mi email, sobre todo a la doctora Cabrera también para que se ponga en contacto conmigo, ya que está por aquí cerca. Va bien. Déjame Bueno, ver acá. José, mucho éxito y muchas gracias por tu participación. Seguimos en contacto por este medio o por cualquier medio. Seguro. Si no, le comparto a usted que tengo su número, lo que le dije. Si vamos a dejar el meeting y le dejo mi teléfono para que lo comparta con la doctora Cabrera y mi email y eso, que estamos a la orden para cualquier cosa. Yo le puedo dar bueno, puedo poner tu Tienes mi contacto en número. el chat de médico para que tengan cualquier Correcto. duda. Bueno, nos Buenísimo. comunicamos por esta vía. Bueno, Estamos a la amigo, orden. Yo estoy acá en la Universidad de California, en Irvine. Estamos en el departamento de córnea y, recién comencé. Tengo 6 semanas allí con ellos y hay muchas cosas que se están haciendo, de las cuales, bueno, me gustaría luego más adelante podamos tener la oportunidad de compartir. Vamos a ver si y lo logramos. lo hacemos. Ok. Gracias. Gracias, José. Muchas gracias. Estamos a la hora. Hasta luego. Bueno, muchachos, Gracias. Hasta luego. cerrada la rueda. Un abrazo.